Buenos días, doctor. A continuación voy a presentar el tema de trauma abdominal. La definición, bueno, se dice que este trauma abdominal es un compartimento orgánico el cual llega a sufrir una acción violenta de agentes que provocan lesiones y estos a su vez son aquellos que van a ser de diferente magnitud y también de gravedad. En cuanto a su epidemiología, van a constituir uno de los traumatismos más frecuentes que precisan el ingreso en un centro hospitalario. En sí va a tener una estimación de 1 de cada 10 ingresos por traumatismos en los servicios de urgencias de un hospital. En cuanto a su fisiopatología, se debe a lesiones más graves que pueden causar hemorragias masivas, conllevando a un shock, acidosis y coagulopatía, lo que se conoce normalmente como la triada de la muerte. Se requiere esto de una intervención. Entre la hemorragia interna, esto va a ser excepciones en las cantidades relativamente pequeñas de hemorragia externa, debido a laceraciones de la pared corporal que van a resultar de un traumatismo penetrante. En cuanto a la hemorragia interna, puede ser esta tanto intraperitoneal como retroperitoneal. En la anatomía tenemos la anatomía externa del abdomen y la anatomía interna del abdomen. En la anatomía externa del abdomen se van a encontrar principalmente tres clasificaciones, que es el abdomen anterior, en el cual va a estar el flanco también y la espalda. Y en la anatomía interna del abdomen vamos a encontrar a la cavidad pélvica y el espacio retroperitoneal. En cuanto a la anatomía externa y en la anatomía interna vamos a encontrar dentro de la cavidad peritoneal al diafragma, como lo podemos observar en el punto número 1. Número 2 vamos a tener al hígado, 3 al vaso, 4 al estómago y 5 el colon transverso. En cuanto a la cavidad pélvica, va a estar presente en lo que es el recto, la vejiga, los vasos ilíacos y el órgano reproductivo interno. En el espacio retroperitoneal va a contener a la aorta abdominal, la vena cava inferior, la mayor parte del duodeno, como podemos observar en el ítem número 3, también al páncreas, los riñones y uréteres, en la parte posterior del colon descendente, en los compartimentos retroperitoneales de la pelvis y la parte posterior del colon ascendente. En cuanto al abdomen inferior, va a contener el intestino delgado y la parte del colon ascendente, del descendente, del sigmoide y del órgano reproductivo de la mujer. Dentro de sus causas tenemos principalmente dos, que son por lesiones de arma blanca y por traumatismos por proyectil de armas de fuego. En cuanto a las lesiones por arma blanca, en general, aquí se debe que hay más de un orificio en la piel, lo cual esto no significa que haya perforado el peritoneo, pero también puede haber lo que es una examinación en el dorso y los flancos. También es frecuente la lesión de órganos próximos al sitio de penetración. En cuanto a la segunda causa que se debe a traumatismos por proyectil de arma de fuego, las lesiones intraabdominales son desproporcionadas con respecto a la lesión cutánea. Aquí también tiene mayor incidencia de penetración, las lesiones viscerales van a ser significativas y las lesiones vasculares son más frecuentes. En cuanto a los signos y los síntomas, aquí suele tener el dolor abdominal espontáneo a la palpación. Sin embargo, el dolor puede ser leve o también puede no estar dándose cuenta a que se lleve a cabo estas lesiones más dolorosas, como son las fracturas, o simplemente porque no está totalmente consciente. También, si se ha perdido una gran cantidad de sangre, puede aparecer lo que es un aumento de la frecuencia cardíaca, también una respiración rápida, va a estar presente la sudoración, va a existir la presencia de lo que es confusión o bajo nivel de alerta y puede presentarse también la piel fría, húmeda, pálida o a su vez azulada. Dentro de las complicaciones se nombran principalmente 5 que se destacan, que es la ruptura del hematoma, las fugas biliares o lo que se conoce como biloma, el absceso intraabdominal, el síndrome abdominal compartimental y la obstrucción intestinal o ileal. Dentro de su clasificación están dos grandes clasificaciones que son las abiertas y cerradas. Dentro de las abiertas, estas son heridas por armas blancas y armas de fuego, que su frecuencia de esta es creciente. Dentro de las heridas por armas blancas y las armas de fuego, la velocidad, esta van a oscilar en menos de 600 metros sobre segundos y causan daño al tejido por laceración o corte.
También las heridas por proyectil de alta velocidad, esta va a tener un rango mayor a los 600 metros por segundo y transfieren gran energía cinética a lo que son las vísceras abdominales. En cuanto a los traumatismos cerrados, esto se debe a un impacto directo que puede implicar lo que es principalmente un golpe, ya sea una patada, que puede provocar a su vez lesiones. También se debe a una disminución brusca de la velocidad, aquí puede estar presente una caída desde una altura. Y también a la compresión o al aplastamiento, esto significa que en un accidente de automóvil se puede haber un impacto frontal, donde se va a ver un comprimido entre el volante y la columna vertebral. También en el vaso y el hígado son los dos órganos que se lesionan con mayor frecuencia. Dentro de su prevalencia, en las heridas por armas blancas se va a encontrar en un índice del 20 al 30% y las heridas por arma de fuego en un índice del 80 al 90%. Dentro de su etiología, las heridas por arma blanca van a producir lesiones intraabdominales y las principales causas de traumatismos abdominales abiertos son las heridas por armas blancas y las de arma de fuego, cuya frecuencia es creciente. Dentro del manejo prehospitalario, aquí vamos a encontrar principalmente 4 grandes grupos que consisten en el aseguramiento de la aérea, en el control de la vía aérea, la inmovilización y prevención del daño adicional y el control de la hemorragia. Bueno, dentro del aseguramiento del área, en el caso, por ejemplo, de terroristas, de hechos violentos o de desastres, o a su vez que el equipo debe verificar que en el riesgo de colapso ya haya desaparecido. En cuanto a lo que respecta al control de la vía aérea, aquí, bueno, se debe principalmente dar la fijación de la cabeza en una posición neutra, si es que van a remover el cuerpo extraños o se van a efectuar lo que es una intubación. También las maniobras de reanimación avanzada aplicables a los traumatizados, relacionados con la vía aérea, estas van a ser claramente una reducción de la mortalidad. En cuanto a la inmovilización y prevención del daño adicional, pues bueno, aquí la movilización imprudente de un paciente con fracturas y luxaciones o heridas puede ocasionar a su vez también lesiones adicionales por compresión de las estructuras, ya sea por angulación o desgarro o una perforación. En cuanto al control de la hemorragia, pues bueno, aquí las fuentes de la hemorragia deben ser controladas con una compresión local. En cuanto al manejo intrahospitalario, vamos a tener una revisión primaria que consiste en el ABCDE, en el cual A, en las siglas en español van a ser vía aérea, B, sus siglas en inglés es breathing y significa ventilación en español, C de circulación, D de buscar el déficit neurológico y la E va a intervenir lo que es la exposición. En cuanto a la vía aérea, que es en la categoría A, va a ser la evaluación y el mantenimiento de la vía aérea y principalmente aquí se debe dar un control de la columna cervical. En la ventilación, que es B, vamos a tener lo que son las maniobras para despejar a la vía aérea. También debe existir aquí un apoyo ventilatorio con la máscara facial o con AMBU. También aquí interviene lo que es la intubación orotraqueal. En la circulación va a estar presente lo que es la evaluación del estado cardiocirculatorio. También aquí se debe de efectuar lo que es inicialmente palpando los pulsos, ya sean radial, femoral, carotidio, lo cual de esto a su vez una rápida guía lo que es la presión arterial. En el D, que es buscar el déficit neurológico, bueno, aquí tenemos que estar alertos, responder al llamado, responder a los estímulos dolorosos y a su vez también puede existir la ausencia de los antes mencionados, o sea que no puede estar alerta la persona, tampoco puede responder a llamados y eso hay que destacar mucho dentro de la búsqueda del déficit neurológico. En cuanto a la exposición, vamos a tener que se debe despojar al paciente de sus ropas para así poder tener una mejor inspección, ya sea por delante o también sea por detrás. Eso se debe de tener precaución en cuanto a la movilización. Principalmente los exámenes complementarios especiales, vamos a tener el lavado peritoneal, diagnóstico con sus siglas del LPD, el FAST y la tomografía axial computarizada TAC y la laparotomía. En cuanto al diagnóstico de LPD, vamos a tener principalmente dentro de sus objetivos lo que son la identificación de la hemorragia y la identificación de la lesión de la víscera hueca. Aquí tenemos que este consta de una sensibilidad del 98%. Este es un método rápido e invasivo, el cual a su vez también modifica las evaluaciones subsiguientes del paciente. También vamos a encontrar
En las contraindicaciones de la LPD van a haber tanto absolutas como relativas. Dentro de las absolutas aquí se va a indicar lo que es una laparotomía, y las relativas pueden haber opciones como operaciones abdominales previas, por obesidad mórbida, cirrosis avanzada, ovulopatía persistente o un embarazo que esté cursando el tercer trimestre. Dentro de las indicaciones de la LPD tenemos una hemodinámicamente inestable y múltiples lesiones cerradas, o cuando ocurre también por hemodinámica normal. Dentro de la hemodinámica inestable y múltiples lesiones cerradas, como podemos observar ahí, tenemos cambios en el estado de la conciencia, la lesión cerebral, se puede dar por intoxicación alcohólica, también puede existir las lesiones en las estructuras adyacentes, también existe lo que es el examen físico que esté dudoso, y finalmente un signo del cinturón de seguridad con sospecha de una lesión intestinal. Ya. En cuanto a lo que es la FAS, bueno, aquí la FAS, dentro de sus objetivos, es la identificación de la hemorragia. También tiene una sensibilidad y una especificidad comparable en lo que es con la LPD y la TAC, para detectar lo que es el líquido en la cavidad abdominal. Esta a su vez también es un método rápido, no es invasivo, es exacto, es barato y se puede repetir con frecuencia. Aquí algo que es importante también destacar es que tiene las mismas indicaciones que para la LPD, pero hay factores que comprometen, como es la obesidad, el aire subcutáneo, las cirugías previas. Dentro de las imágenes obtenidas tenemos el saco pericárdico, la fosa hepatorrenal, la fosa esplenorenal y el saco de Douglas, que va a estar aquí presente. Aquí principalmente vamos a encontrar lo que es también que se debe repetir el rastreo y dentro de considerables 30 minutos, como podemos observar ahí en las tres imágenes, que son importantes de resaltarlas. Bueno, es importante saber que el FAST son siglas en inglés, que significa Focus Abdominal Sonography for Trauma, que es lo antes mencionado, y dentro de sus objetivos también hay que tenerlos claros. En la TAC vamos a encontrar la tomografía computarizada, que es información relativa a la lesión específica. Va a haber un diagnóstico de lesiones retroperitoneales, también de órganos pélvicos que no van a estar detectados. Esto solamente en pacientes hemodinámicamente estables o sin condición de la parotomía se van a llevar a cabo. También van a existir algunas lesiones, ya sean frénicas o lesiones pancreáticas, que pueden pasar como inadvertidas. También dentro de las contraindicaciones del ATAC vamos a encontrar asimismo dos grupos, la absoluta y las relativas, en las cuales la absoluta son por indicaciones de la parotomía y las relativas un retraso de la disponibilidad, paciente no cooperador, va a haber alergias al contraste o puede haber un contraste que no esté iónico ni tampoco disponible. En cuanto a su tratamiento, la laparotomía, su propósito principal es que va a controlar el daño. Aquí se debe el control de la hemorragia, la identificación de las lesiones y el control de la contaminación. También es importante la reparación y la reconstrucción de los órganos que van a estar afectados. Dentro de las indicaciones de la laparotomía, estas van a estar basadas en la evaluación abdominal. Vamos a encontrar el trauma, que va a estar cerrado de abdomen, que se va a dar por un lavado peritoneal o a su vez por un ultrasonido positivo. También un trauma cerrado de abdomen con hipotensión persistente a pesar de una adecuada resucitación. También va a haber datos tempranos de peritonitis, una hipotensión con herida abdominal penetrante. Puede haber también el sangrado de estómago, del recto o del tracto genitourinario debido a trauma penetrante, y las heridas por arma de fuego, estas van a involucrar principalmente la cavidad peritoneal o estructuras retroperitoneales, vasculares o viscerales. También dentro de los estudios radiológicos va a haber el aire libre, va a haber la presencia de aire en retroperitoneo, o a su vez también puede existir la ruptura del diafragma en trauma cerrado. Después del trauma cerrado hay que tener presente ya sea el trauma cerrado o penetrante, como es del ATAC, con medio de contraste demuestra que la ruptura del tracto gastrointestinal por lesión de la vejiga intraabdominal o una lesión del pedículo renal o bien una lesión severa del parénquima visceral. Eso sería todo en cuanto al trauma abdominal. Gracias por su atención, doctor.